Bienvenido a un cálculo de dosificación de un paso. Se nos da un pedido de 150.000 unidades de penicilina, y la penicilina en la mano está etiquetada como 250.000 unidades por mililitro. ¿Queremos saber cuánto medicamento se administrará? Para resolver este problema, usamos una proporción en la que establecernos dos tasas iguales entre sí, como vemos aquí. Una vez que formamos la proporción, siempre que las unidades de A y C sean iguales y las unidades de B y D sean iguales, los productos cruzados son iguales. Significado a veces D es igual a B multiplicado por C. Entonces, si tenemos uno desconocido, podemos resolverlo usando esta ecuación aquí. Mirando la información dada podemos configurar una tasa usando esta información aquí. La penicilina en la mano está etiquetada como 250.000 unidades por mililitro. Eso sería 250.000 unidades por un mililitro. Ahora para la segunda tasa, vamos a tener una desconocida. Sabemos que necesitamos 150.000 unidades. Entonces la tasa será de 150.000 unidades por un número desconocido de mililitros. Entonces diremos X mililitros. Ahora, desde aquí antes de que multipliquemos, observe cómo las unidades en la parte superior cuando el numerador son ambas unidades, y las unidades en el denominador son ambos mililitros. Es importante reconocer esto, porque si no fueran lo mismo tendríamos que realizar una conversión adicional antes de la multiplicación cruzada. Entonces ahora cruzaremos multiplicamos. 250.000 veces X debe ser igual a una vez 150.000. Eso nos daría la ecuación 250.000 X es igual a 150.000. Y ahora para resolver por X, dividiríamos ambos lados por 250.000. Entonces esto se simplifica muy bien. A X a la derecha queremos simplificar esta fracción. Observe cómo ambos números terminan en 0, por lo que podríamos comenzar a dividir por 10, pero como ambos terminan en 4 ceros, ambos se pueden dividir por 10.000. Entonces dividiremos ambos por 10.000. Eso nos daría 15/25, lo que simplificará nuevamente. Divide ambos por 5. X es igual a 3/5. Entonces necesitamos 3/5 de mililitro, pero también convierta esto a un decimal. Para convertir esto a un decimal a mano, dividimos 3 por 5. Barra de fracción numérica significa división. Entonces, 3 dividido entre 5, no hay 5 en 3, así que colocaremos un punto decimal después de los 3 y lo moveremos al cociente. Y ahora podemos agregar un 0 aquí. Observe cómo hay 6/5 en 30, 6 por 5 es 30, restamos dejando un resto de 0. Por lo tanto, también podemos decir que X es igual a .06. Entonces, para responder la pregunta, tendremos que administrar 0.6, o 6 décimas de mililitro. Espero que hayas encontrado esto útil.